La gente es protagonista. Reconocer que producen conocimiento implica reconocer que ya son protagonistas. La producción es generar algún conocimiento que entre a discutir con el conocimiento que está validado, con base en el trabajo con los sectores populares y en diálogo con los sectores populares, ¿no? Trabajamos con los otros, no solamente por un anhelo descolonizador, sino también por un anhelo de potenciar realidades. Se reconozca que alguien que es militante puede valerse de esa dimensión de su vida, de esa característica personal, para producir conocimientos que sean validados también. Mi nombre es Mercedes y les doy la bienvenida a Ciencia en Diálogo, un podcast de conversaciones para pensar una ciencia que transforma y se transforma. En cada episodio invitamos a conversar a investigadores e investigadoras de universidades de nuestro país que trabajan con el mundo de la economía popular y además se preocupan por la forma en la que producen conocimiento. Con ellas y ellos conversé durante el año 2023 y me abrieron las cocinas de sus investigaciones. Me guiaron a profundizar en distintos temas sobre los que en la ciencia y la tecnología necesitamos hablar. Conversamos sobre sus apuestas y anhelos, desafíos y obstáculos, lo realizado, lo que está recién pasando y lo que esperan en el futuro de la economía y la ciencia. El diálogo como forma de entender y practicar la ciencia. Un diálogo entre colegas académicos acerca de su diálogo cotidiano con trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Episodio 9. Calibrar la lente hacia una etnografía comprometida. En este episodio conversamos con Licha Lili, licenciada en antropología y tesista doctoral. Es miembro del Núcleo de Estudios sobre el Trabajo y la Conflictividad Social, NET, y docente investigadora del área de Ecología, Política y Alimentación de la Universidad Nacional de Rosario. Sin un camino claro en los inicios, pero segura de su intención, Licha asumió desde hace varios años el desafío de hacer confluir su recorrido académico con su trayectoria militante. En un hilo de conversaciones que une a Licha con las apuestas y los dilemas de otras y otros investigadores de episodios anteriores, se propone y nos propone explorar una ciencia comprometida con los sectores populares que no resigne la mirada analítica. ¿Cómo atender a las especificidades de los objetivos de producción de conocimiento y los de intervención y transformación social para darle a cada uno su lugar? ¿Cómo situarse como investigadora entre el hecho de compartir una visión de mundo con sus interlocutores e interlocutoras y hacer un aporte de mirada crítica? ¿Cómo justificar metodológicamente que es posible ser parte de un movimiento popular y sostener la crítica? En última instancia, ¿cómo calibrar la lente con la que nos vinculamos con nuestros sujetos de estudio? ¿Cómo sostener ese calibrar como un proceso continuo, complejo e inestable de compromiso y distanciamiento? Bueno, mi línea de investigación se centra en la emergencia de experiencias vinculadas a la economía popular en el periurbano de Rosario, al sur de la provincia de Santa Fe. Específicamente en la tesis doctoral trabajé con familias productoras hortícolas, migrantes bolivianas, que se nuclean en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Este trabajo en la horticultura tiene la característica de ser precario, inestable, ¿no? Y bajo condiciones de gran informalidad. Y a la vez es un rubro productivo asociado a experiencias migratorias y a una circulación migratoria permanente entre Bolivia y Argentina. ¿Cómo fue que llegué a este campo de estudio? Bueno, básicamente por dos aspectos. Por un lado, me interesaba continuar con una línea trabajada en la tesis de grado y que después continué en diferentes proyectos de investigación colectivos y de extensión, vinculado a modalidades que adquiría la economía social solidaria en el rubro de la agricultura urbana y la agroecología. La particularidad de estas experiencias es que están promocionadas por políticas estatales locales vinculadas, ¿no?, a la producción de emprendimientos. Entonces,
para la tesis doctoral me planteé desplazar ese foco de la política pública, por decirlo de algún modo, y centrarme en un movimiento social, ¿no? En una organización. Bueno, conocer cuáles eran las condiciones de posibilidad para esa emergencia, su contexto de conformación, la producción de sujetos políticos, cómo el vínculo con el Estado a través de agentes y trabajadores estatales moldeaba, creaba sentido, generaba, ¿no?, la construcción de demandas y disputas por el valor del trabajo. Y por otro lado tenía un interés específico de acercarme a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, a la UTEP, que tenía más que ver con un interés político, ¿no? Y vinculado a mi trayectoria de militancia social en diferentes organizaciones sociales a lo largo de los últimos años. Entonces, bueno, contaba ahí con un bagaje de contactos, prácticas y acercamientos que de alguna manera me llevaron a la economía popular, ¿no? En ese momento en la ciudad se estaba conformando un proceso político sindical vinculado a la rama rural de la UTEP, y bueno, y que tenía que ver con eso, ¿no? Con poder generar una experiencia sindical con los trabajadores del periurbano de Rosario. ¿Para qué investigamos? ¿Para quiénes? ¿Cuál es el rol del cientista social? Son todas preguntas que Licha se fue haciendo en relación a su práctica antropológica. Con ella conversamos acerca de las pistas, como les llama, que la guiaron en el camino de las metodologías críticas, las maestras con las que se cruzó en su carrera de grado, los aportes de su formación militante y sus estudios de posgrado, como un momento para profundizar en esas inquietudes. Yo creo que por un lado la misma tradición disciplinar de la antropología de alguna manera marca, ¿no?, un poco esto de poder problematizar cómo construir ese vínculo con los sujetos, ¿no? Empezar ya desde ahí. Entonces, bueno, ¿no?, es como todo el tiempo poder replantearse desde qué lugar, desde qué posición de poder nos encontramos frente a esos otros, ¿no?, en el marco de un enfoque etnográfico. Cómo construimos ese vínculo. Y acá, bueno, hay un vasto debate y diversos posicionamientos metodológicos y epistemológicos, ¿no? Pero básicamente a mí particularmente me inspiraron mucho las preguntas y la perspectiva que plantea la antropología crítica a fines de los años 60, principios de los 70, que de alguna manera marcaron, ¿no?, sobre todo en Latinoamérica, un quiebre con perspectivas más de tinte positivistas o, ¿no?, de una pretendida ciencia neutral, objetiva, sino que justamente vienen a plantear un método y una forma de hacer antropología partiendo, ¿no?, desde la pregunta de ¿para quiénes investigamos? ¿Para qué investigamos? ¿No? Como preguntas básicas disparadoras para problematizar e interpelar la propia práctica, ¿no?, y ponerla ahí como en jaque, digamos. Obviamente que esto se da en el marco de grandes cambios y transformaciones de época, pero bueno, la antropología ahí, o una parte, mejor dicho, la antropología hace un quiebre importante, se replantea cuál es el rol del cientista, y creo que ahí yo por lo menos encontré ahí como una pista importante o fundamental para que marcó mi camino, ¿no? Digo, más allá que a partir de ahí surgen una variedad de corrientes y de perspectivas de entender lo metodológico y bueno, ¿no?, y la construcción de conocimiento básicamente. Pero en mi carrera de grado tuve muchos y muchas maestras que nos transmitieron, ¿no?, esa tradición, esa forma de ver, de interpelar nuestra práctica permanentemente, ¿no?, y en ese ida y vuelta dialéctico entre teoría, ¿no?, y trabajo de campo, y ahí, ¿no?, como ir construyendo. ¿No? Más como eso, como un enfoque, como un posicionamiento epistemológico, que nada, va más allá, digamos, de un nombre, de una etiqueta, ¿no?, de si era antropología colaborativa, antropología aplicada, si era antropología militante o investigación-acción, ¿no? Como todo ese rollo era más, me parece que tiene más que ver con eso, con poder pensar al mismo enfoque, ¿no?, como algo inherente a la práctica antropológica, al quehacer, ¿no?, el quehacer situado, contextual. Y después, bueno, también yo ya también venía con otras lecturas que apuntalan de alguna manera esos debates, Falsborda, Paulo Freire, Fanon, ¿no?, que también
que formaron parte más de mi formación como militante y que tenía que ver centralmente con esto, bueno, cómo pensar a la ciencia, ¿no? A una ciencia que sea popular, ¿no? Para los sectores populares, una ciencia que genere conocimiento para la transformación social, para el cambio, ¿no? Como que eso siempre estuvo muy presente también en mi formación más, ¿no? Inicial. Y bueno, entonces como que ya después en la formación de posgrado fue como de alguna manera un momento para decir, bueno, sistematizar, ¿no? O de un modo más metódico, si se quiere, sistematizar todo ese bagaje, ¿no? Actualizar debates, construir un estado de la cuestión, poder conocer qué literatura, qué autores estaban hoy actualmente preguntando, ¿no? Eso mismo, qué otras experiencias existían, ¿no? Esto de poder pensar el vínculo entre investigar, militar, colaborar, ¿no? De cómo somos afectados en ese camino de relación con esos otros. Y bueno, ahí me encontré con muchísimas experiencias súper diversas, de experiencias de investigación, distintos posicionamientos, desde perspectivas que plantean un método así como más riguroso, ¿no? En esa forma de colaborar, o al contrario, modelos o perspectivas que se funden en con los otros, ¿no? En este caso, no sé, con un movimiento, por ejemplo. Bueno, todas estas experiencias, estas formas, modos, ¿no? de plantear cómo producir conocimiento de estos lugares tienen en común problematizar el hacer ciencia, ¿no? Digo, más allá de las metodologías. Y para mí lo más valioso, lo más, me parece a mí, ¿no? Como lo más importante es que de alguna manera en todas lo que se les da es un estatus, ¿no? Un lugar preponderante en el mismo proceso de la investigación a esta problematización, ¿no? A poder pensar qué hacer, cómo hacer y qué estoy haciendo con eso que estoy queriendo conocer, investigar y darle un lugar, ¿no? Eso, como un estatus en el mismo proceso de investigación. Me parece que eso es como clave. Para Licha, transitar su doble adscripción como investigadora y militante es un calibrar constante de su lente, un calibrar entre un adentro y un afuera, entre un ir y venir que es geográfico, es vincular y que se expresa en la reflexión y la acción. Calibrar la lente como tarea y como desafío epistémico y metodológico. Empecé a estudiar, empecé la facultad y al mismo tiempo empezaba a militar en una agrupación estudiantil que formaba parte de una organización nacional, de un movimiento social, es decir, que tenía inserción territorial, barrial. Entonces a partir de ahí fui participando en diversos ámbitos, en espacios de formación política, ¿no? Siempre desde lugares orgánicos, por así decirlo, y eso, bueno, te formatea un poco la cabeza, digamos, en clave de preguntarme por el rol del cientista social, ¿no? Para quién iba a investigar, ¿no? La necesidad de trabajar con determinados sectores. Eso como que estuvo siempre muy presente, ¿no? La pregunta por la utilidad de ese conocimiento. Entonces como que, bueno, este doble rol no lo veo como algo escindido, no puedo verlo como algo dicotómico, ¿no? En ese trayecto formativo, sino que se fue como empalmando, ¿no? A la par, a pesar de que sí, durante el proceso de investigación doctoral fue como algo fluctuante, ¿no? Ese diálogo, esa articulación. Digo fluctuante porque fue como que tuvo distintos momentos, ¿no? Parte del mismo proceso y del contexto también en el que se sitúa la investigación. En un principio, cuando yo obtengo la beca doctoral para poder llevar adelante mi proceso de investigación, yo lo vi como una oportunidad, ¿no? Como me pareció que era un contexto súper amigable y favorable para pensar un espacio de inserción, de militancia, de colaboración y ver desde ahí cómo articularlo, ¿no? Con una producción de conocimiento disciplinar, ¿no? Como que fue así, no al revés, ¿no? Al principio como lo pensé desde ese lugar. Al mismo tiempo que aparecían tensiones, dificultades y limitaciones, ¿no? Propias de ese proceso que en algunas instancias
más que nada académicas, ¿no? En algún congreso, jornada, sí me he sentido incómoda de no saber cómo poder dar cuenta de ese diálogo, dar cuenta de ese doble rol, ¿no? Cómo poder plantear explícitamente, metodológicamente, bueno, soy parte del movimiento, ¿no? Comparto una cierta visión del mundo con mis interlocutores. Creo que sí, en algunos momentos o en algunos espacios determinados sentí como, no sé si un rechazo, pero sí como, bueno, eso, cierta prejuicio quizás, ¿no? En poder plantear que ese otro rol, ese otro lugar, que creo que tiene que ver con eso, con poder explicitar que uno comparte esa visión del mundo con los interlocutores, pero que al mismo tiempo, ¿no? Se intenta construir, o por lo menos así lo considero, construir una mirada crítica, parte de ese proceso analítico, que también es un aporte. Y bueno, y después sí hubo como otro momento muy importante durante el proceso, que fue la pandemia. A mí la pandemia me atravesó el proceso de investigación, el trabajo de campo, y creo que, o por lo menos yo lo percibí de esa manera, fue como un parteaguas. Para mí la pandemia, el aislamiento y las medidas que se tomaron al respecto, así como el contexto de crisis que atravesó toda la vida de todos y todas, digo, en distintos ámbitos, de alguna manera como que abrió una puerta, ¿no? Abrió una puerta para poder repensar qué era lo que estábamos haciendo, ¿no? Para qué estábamos investigando, y por el sentido de la utilidad de ese conocimiento, ¿no? Hablo desde las ciencias sociales, o por lo menos yo lo percibí de esa manera. De hecho, creo que después en los últimos años como que hubo una proliferación de experiencias, de pensar otro tipo de lenguajes, o de poder pensar otras formas, ¿no? Desde la divulgación científica, o de poder pensar formas de colaborar con los sectores con los que uno está trabajando. Para mí eso fue como clave, o como eso, ¿no? Poder pensar como una oportunidad. En mi caso particular, me encontré en la situación de tener dificultades para acceder a hacer el trabajo de campo, y al mismo tiempo una necesidad de decir, bueno, los sujetos con los que yo estaba trabajando no tenían posibilidad de salir a trabajar, no tenían posibilidad de acceder a determinados alimentos, a determinadas condiciones de salud, ¿no? De higiene, frente a un contexto de aislamiento. Entonces, bueno, eso te posiciona de otro lugar. Bueno, en un momento de emergencia social, de crisis, desde qué modo podemos aportar, ¿no? Como investigadores, desde lugares que entiendo que en ese momento han sido lugares de privilegio, y que implicaron, ¿no? Poder repensarnos, de repensar nuestro trabajo, y cómo ese trabajo se puede plasmar en, llamémosle, transferencia, ¿no? O colaboración hacia estos grupos sociales con los que uno está trabajando, con los que uno está comprometido. Como una consigna grabada a fuego, Licha considera que la investigación debe hacer un aporte tangible, concreto, material a sus sujetos de estudio desde lo específico de cada disciplina. Pero, ¿cuál es el aporte que la antropología puede hacer en el cotidiano de las organizaciones de la economía popular? ¿Cómo trabajar para que nuestros sujetos de estudio vean a la antropología y a las ciencias sociales en general como una disciplina con capacidad de aportar al mejoramiento de sus condiciones de vida? A la par que yo estaba construyendo mi objetivo de investigación, estaba acompañando un proceso de construcción política del movimiento, ¿no? Como militante. Entonces, bueno, en esa articulación tuve que darme el trabajo y el lugar para despejar, bueno, cuál podría ser, ¿no? O cuál sería la utilidad y el aporte de ese conocimiento antropológico que yo estaba generando sobre esa experiencia.
Y en eso creo que el mayor desafío y limitación fue justamente, ¿no?, dar cuenta o mostrar a los otros, ¿no?, al sector con el que yo estaba trabajando, que yo podía hacer un aporte disciplinar, porque a veces pareciera que las ciencias sociales y humanas como que no podemos ofrecer una materialidad o una utilidad concreta. Entonces, bueno, en ese recorrido me di el tiempo, busqué determinadas instancias de diálogo para poder plantearles a mis interlocutores la necesidad, por ejemplo, ¿no?, de construir una caracterización sociocultural del sujeto horticultor migrante, ¿no?, de analizar cómo experimentan el trabajo con la tierra, cómo experimentan la ruralidad, ¿no?, cómo juegan las experiencias de migración permanente en estos territorios que bordean las ciudades, los modos en que el trabajo se organiza en base a redes de parentesco y vecindad, ¿no?, poder dar cuenta cómo esas dimensiones podían ser un insumo para pensar la política del movimiento, ¿no?, por ejemplo, o pensar el vínculo con el Estado, considerando, bueno, la construcción de demandas, ¿no?, de este sector particular, de este rubro productivo. Y en eso creo que la antropología, particularmente el enfoque etnográfico, tiene mucho potencial, ¿no?, es muy productivo y tiene herramientas para poder generar ese conocimiento, poder poner en relación esas dimensiones, ¿no?, de la vida cotidiana, diferentes dimensiones que se ponen en juego en una trama, en un contexto, ¿no?, en un contexto que en este caso vinculado a la emergencia de la economía popular como movimiento social. Y en ese camino fui eso, ¿no?, como fue un desafío poder pensarlo a mi problema de investigación como un aporte concreto. Y a la vez, y creo que esto me parece importante, a la vez que yo podía despejar ese aporte, ese insumo que ¿no?, acordado y consensuado, al mismo tiempo también me sentía con la responsabilidad de ofrecer una mirada crítica, ¿no?, y reflexiva a la propia organización, porque digo, en ese ejercicio es donde van apareciendo tensiones, conflictos, complejidades, ¿no?, pero que implican buscar un equilibrio ahí entre un distanciamiento, ¿no?, y un acercamiento con el objeto de estudio. Y eso también fue un desafío, es un desafío. Poder ofrecer a tus compañeros militantes y compañeras una mirada crítica también, y que a la vez es una mirada que está claramente permeada por mi tradición disciplinar. Pero bueno, yo creo que eso es fundamental, ¿no?, como poder separar, digo, una cosa es el discurso político que uno tiene hacia afuera, ¿no?, y ciertas concepciones compartidas, ¿no?, sobre la política, sobre ciertas premisas ideológicas, y una mirada, como decía, ¿no?, más vinculada a un trabajo analítico. Y eso creo que es parte también del compromiso con los otros. En sus trabajos etnográficos, Licha viene ensayando distintos modos de producción colectiva de conocimiento. A su entender, estos modos tienen que ser situados y útiles, y se definen en cada investigación y territorio en el diálogo con los sujetos de estudio. Generosamente nos abre la cocina de su investigación doctoral y nos cuenta distintas instancias en las que participó. Bueno, en primer lugar, consideré retomar a una de mis grandes maestras, Elena Chili, en este señalamiento de distinguir en este tipo de investigaciones el objetivo de investigación de otros, llamémosle de acción o de intervención, ¿no?, como tener despejado eso. Porque tener despejado eso te da la posibilidad de retrabajarlos en términos metodológicos y poder ir creando o imaginando las herramientas metodológicas que son más apropiadas, ¿no?, para ese tipo de objetivo. Como decía antes, creo que el enfoque etnográfico, ¿no?, esta particularidad de convivir, ¿no?, con los y las otros, de seguirlos
y seguirlas en su cotidianeidad, ¿no? Desde, bueno, eso, no solamente cómo trabajan, sino acompañarlos, hacer trámites, estar con ellos en viajes, en plenarios, en reuniones, compartir su vida, digamos, ¿no? Porque también se va generando un vínculo de confianza en donde uno a veces comparte cumpleaños, casamientos, digo, un sinfín de situaciones de la vida cotidiana. Y eso, que es la posibilidad que nos da el enfoque etnográfico, creo que da muchas herramientas y pistas justamente para pensar estas instancias de coproducción. Entonces, bueno, en mi caso particular, la redacción y formulación de proyectos productivos, eso fue clave, ¿no? Poder pensar con ellos y poder colaborar desde ese lugar. O la planificación de cursos de formación internos, ¿no? Sobre cooperativismo, sobre trabajo, sobre género, poder pensar junto con, ¿no? Y poner en diálogo estos distintos lenguajes, si se quiere, o herramientas, fue muy valioso. Y después, bueno, haber tenido también la posibilidad de formar parte de la coordinación de asambleas o de plenarios en instancias donde se dialogaba y se intercambiaba sobre las problemáticas cotidianas que tenía el sector productivo que estaba atravesando, también fue un ejercicio parte de una coproducción, ¿no? Porque necesariamente yo pongo en juego esas dimensiones que venía trabajando más en clave analítica, ¿no? Y ponía también sobre la mesa lecturas y análisis que yo ya venía haciendo, pero desde otro lugar. Entonces, para mí también ofician de instancias de coproducción. Y bueno, y lo más difícil, yo creo que es la escritura conjunta. No sé, ese tipo de herramienta de coproducción o ese modo, creo que depende mucho tiene que ser situado, digamos, ¿no? Con quienes estoy dialogando, con quienes estoy trabajando, para que realmente eso sea una herramienta no solo posible, sino también, insisto, ¿no? Con el tema de la utilidad. Bueno, con qué aporte, pero bueno, por eso a mí me resultó muy difícil. Licha pone sobre la mesa otro aspecto de la producción colectiva de conocimiento, ya no con sus sujetos de estudio, sino con sus colegas de la academia, de su participación en ejercicios de escritura con pares y en equipos con una preocupación similar por explorar otras formas de investigar, valora el armado de redes, la riqueza de la interdisciplina y también la reflexividad conjunta sobre lo metodológico como un tema que se aborda y se discute con otros y otras dentro de la academia. Bueno, y otro de los aspectos, sí, el tema de la colaboración científica o entre pares, colegas, fue una cuestión súper enriquecedora para mi proceso, que de algún modo también oficiaron como espacio, digamos, de reflexividad. Yo la participación en un PIT en conjunto con 3 equipos, uno de Córdoba, Buenos Aires y bueno, nosotras aquí en Rosario, que venimos al campo de la antropología y que estamos trabajando ¿no? investigando procesos colectivos de la economía popular junto a organizaciones sociales ¿no? en el marco de la UTEP. Y ahí también poder abrir, digamos, poner en común nuestro trabajo de campo, poder encontrar ahí distintas miradas sobre un mismo problema, podríamos decir, fue súper productivo, ¿no? También ahí poder buscar cuestiones comunes y también particularidades que tienen que ver con cómo aspectos más ¿no? geográficos, geopolíticos atraviesan cada experiencia, y ponerlo ahí en común y ver, qué estaba pasando ahí con cada experiencia colectiva, cómo se estaba pensando el trabajo en la economía popular. Aportó mucho ahí estas otras miradas. Después, el diálogo con una colega que no trabaja en el marco de la economía popular, pero sí con una organización social aquí de Rosario, fue muy valiosa. Ahí nos dimos como casi un año de intercambio, de poner en común
las inquietudes, las dudas, ¿no? Todo lo que nos venía pasando y nos venía atravesando el proceso de investigación doctoral de cada una, en ese, ¿no? Poniendo la lupa ahí, en ese doble rol que teníamos de ser parte de la organización, tener prácticas de militancia, encontrarnos con demandas de la organización y al mismo tiempo no ir construyendo nuestro problema de investigación, las herramientas metodológicas con las cuales después íbamos a construir datos, ¿no? Cómo ir poniendo en juego los distintos tiempos en la escritura, los tiempos, ¿no? de más analíticos. Bueno, eso fue colectivizar las experiencias que venía teniendo cada una en el trabajo de campo con una organización social fue muy valioso. Eso, ver que a otro le estaba pasando lo mismo, con otro tema, con otras preguntas de investigación, pero en términos metodológicos y hasta epistemológicos como que estábamos muy en sintonía. Y también fue como una excusa, ¿no? para ir, generamos ahí todo un estado de la cuestión, toda una sistematización de experiencias que venían pensando la colaboración o la investigación militante, ¿no? Actualmente, y bueno, y ahí poner en diálogo que de todo ese bagaje nosotras retomábamos, reproblematizábamos, bueno, ¿no? O interpelábamos, ¿no? Eso fue un ejercicio muy súper productivo. Y después, otra de las instancias formé parte de una red de equipos de distintas provincias, distintas localidades, interdisciplinario, que todos de alguna manera veníamos trabajando con el sector de la agricultura familiar y la economía popular. Teníamos algún vínculo, ¿no? con las organizaciones sociales, en ese sentido estábamos como en sintonía, teníamos ahí ya eso, ¿no? Vínculo ya armado, experiencia de extensión en algunos casos, y bueno, y fue de alguna manera, ¿no? como sentarnos, ponernos a pensar junto con los referentes de las organizaciones sociales, qué era lo que estaban necesitando o en clave de poder pensar qué podíamos ofrecer nosotros desde nuestro campo de investigación para generar insumos y conocimientos que sean útiles para las organizaciones, ¿no? para esa dinámica. Y eso fue un trabajo súper arduo, ¿no? Cada uno había ingenieros agrónomos, investigadores del campo de las ciencias sociales, ¿no? Y en ese sentido fue poner en juego distintas miradas y distintas herramientas metodológicas y para confluir en la generación de insumos para la generación de políticas públicas, ¿no? Porque eso después parte del proyecto tenía que ver justamente con poder generar ese tipo de datos que puedan ser posibles para la acción de una secretaría gubernamental. Entonces, fue súper productivo porque de alguna manera te reafirma cuestiones más del campo disciplinar y por otro lado también te abre un montón de preguntas, ¿no? Y ese trabajo también de ir empalmando distintas herramientas desde, no sé, quizás un trabajo más etnográfico, un trabajo de entrevistas, poder empalmarlo con encuestas o metodologías más, si se quiere, cuantitativas, fue súper enriquecedor, ¿no? Cómo ir empalmando eso. No fue tarea sencilla tampoco, ponernos de acuerdo, poder trabajar colectivamente desde distintas perspectivas. Pero creo que es fundamental tanto el trabajo entre pares del campo disciplinar como interdisciplinario es súper enriquecedor. Para cerrar este episodio, Licha nos convida con la lectura de 2 fragmentos, uno de Julio Cortázar, de su libro Rayuela, y otro de Ciencia, Compromiso y Cambio Social, de Orlando Falsborda, sociólogo colombiano y padre de la investigación acción participativa, quien fue nombrado en distintos episodios de este podcast. Retomando lo conversado, estos fragmentos nos colocan ante la construcción de un rol como investigadora que, mirando la pieza
sin estar en la pieza, como nos dice Cortázar, a la vez renuncia a la posición de simple espectadora para ponerse al servicio de una causa, como sentencia Falsborda. Vos no podrías, dijo. Vos pensás demasiado antes de hacer nada. Parto del principio de que la reflexión debe preceder a la acción, bobalina. Partís del principio, dijo la maga. Qué complicado. Vos sos como un testigo. Sos el que va al museo y mira los cuadros. Quiero decir que los cuadros están ahí y vos en el museo, cerca y lejos al mismo tiempo. Yo soy un cuadro, Rocamadour es un cuadro, Etienne es un cuadro, esta pieza es un cuadro. Vos creés que estás en esta pieza, pero no estás. Vos estás mirando la pieza, no estás en la pieza. Como se sabe, es la que más se acerca al concepto de compromiso que queremos definir para la sociología de la crisis. Es la acción o la actitud del intelectual que, al tomar conciencia de su pertenencia a la sociedad y al mundo de su tiempo, renuncia a una posición de simple espectador y coloca su pensamiento o su arte al servicio de una causa. El compromiso-acción es, esencialmente, una actitud personal del científico ante las realidades de la crisis social, económica y política en que se encuentra, lo que implica en su mente la convergencia de dos planos, el de la conciencia de los problemas que observa y el del conocimiento de la teoría y los conceptos aplicables a esos problemas. Por eso, el compromiso-acción, aunque ideológico, no queda por fuera de los procesos científicos, antes por el contrario, los enriquece y estimula. Este fue un nuevo episodio de Ciencia en Diálogo. Este podcast es una producción de Mercedes Palumbo, investigadora del CONICET, la Universidad Nacional de Luján y la Universidad de Buenos Aires. Quiero agradecer especialmente a quienes participaron en la elaboración de este episodio. Ciencia en Diálogo es posible gracias al apoyo de un subsidio PIBA del CONICET y de un subsidio PICT de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, en articulación con el programa Movimientos Populares, Educación y Producción de Conocimiento del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján. Espero que estas conversaciones contribuyan a pensar una ciencia que transforma y se transforma. Pueden encontrarnos en Instagram como Ciencia en Diálogo. Les espero en el próximo episodio.